casi la mitad del libro, prácticamente. Bueno, voy a comenzar. Acá me puse el pin de las gaps, mi libélula, tartán y libro. Lo que necesitamos, nada más. Bueno, voy a comenzar, chicas. Capítulo 66, Diáspora. Corté varios trozos pequeños de azúcar de uno de los panes que Jamie había traído de Salisbury y los llevé al jardín, envueltos en mi pañuelo. Bastante antes de llegar al jardín propiamente dicho, empezaron a aparecer abejas, que comenzaron a sobrevolar a mi alrededor, interesadas. ¿Hasta dónde llega vuestro olfato?, les pregunté. Sed pacientes, tendréis vuestro refrigerio en un momento. Todavía había flores en las montañas, ásteres, uñas de gato, varas de oro, cólquicos y maleza de Juan Pay. Pero también un número de orugas mucho mayor al que estaba acostumbrada, y las conocidas como orugas de oso lanudo. Tenían un tamaño claramente mayor y eran más lanudas de lo habitual, lo que constituía una evidente señal de que el invierno sería duro, según John Quincy, quien debía saberlo. Quería asegurarme de que las abejas tuvieran suficiente miel como para aguantar hasta la primavera, de modo que cada pocos días añadía a su dieta golosinas elaboradas con rodajas de fruta o agua azucarada. ¿Se escucha, chicas? Perdón, porque no sé si escuchan. ¿Se escucha? Bueno, voy a continuar. Según John Quincy, quien debía saberlo. Quería asegurarme de que las abejas tuvieran suficiente miel como para que aguantaran hasta la primavera, de modo que cada pocos días añadía a su dieta golosinas elaboradas con rodajas de fruta o agua azucarada. Una vez dentro del jardín, después de asegurarme de haber cerrado la puerta para impedir que los invadiera ciervos o coyotes, saqué agua del barril con el cuenco poco profundo que guardaba allí y desmenucé el azúcar sobre el líquido. Bueno, una vez dentro del jardín, después de asegurarme de haber cerrado la puerta para impedir que los invadieran ciervos o coyotes, saqué agua del barril con el cuenco poco profundo que guardaba allí y desmenucé el azúcar sobre el líquido, para luego removerla con el dedo. Las abejas se lanzaron de inmediato sobre el cuenco, mi ropa, el taburete que usaba como superficie de trabajo y mi mano, y me hacían cosquillas con las patitas que se movían animadas. ¿Me permitís un momento?, dije antes de sacármelas de encima y de apartarme algunos cabellos sueltos que me habían caído sobre la cara. Había tomado la precaución de cubrirme el pelo con un pañuelo, ya que en más de una ocasión había tenido la inquietante experiencia de tratar de desenredar una abeja asustada en algún cabello que oscilaba con el viento. Vale, pues, repuse, al mismo tiempo que depositaba el cuenco de agua azucarada con una sensación de alivio. Adelante. No hacía falta que las animara. Las abejas ya estaban apiñadas en el borde del cuenco, succionando con voracidad, y luego emprendían el vuelo de regreso a sus colmenas. Ya tenía 6 en el jardín, y 3 más en el bosque, todas ellas preciosas, para, al instante, ser reemplazadas por otras. Me eché hacia atrás y observé durante un momento sintiéndome satisfecha. Sus alas emitían un zumbido grave y agradable, y me relajé mientras disfrutaba del jardín a principios de otoño, con sus hojas frías y repleto de los aromas intensos de los nabos, los falsos jazmines y la tierra removida. Yo había cavado una zanja profunda a un lado del jardín para que los guisantes de primavera
y otra al otro lado para las alubias. Jamie o una de las chicas tendría que cargar con unas cuantas cestas de estiércol para mezclarlo con las tierras antes de rellenarlas, de modo que pudiera descomponerse con tranquilidad durante el invierno. Unos pocos tomates tardíos brillaban a la sombra de la esquina que daba al nordeste, y me acerqué para recoger lo que pudiera utilizarse de las plantas atacadas por las babosas. No duraría mucho tiempo más. Bueno, le dije a una abeja que me había acompañado amablemente hasta la parcela de los tomates. Ya sabes lo de Roger, Bree y los niños. Supongo que podrás oler el chucrut desde varios kilómetros de distancia. Espero que ya hayan llegado a casa de Charleston y que las cosas vayan bien entre Germain y su familia. Pero creo que no te conté lo de Rachel e Ian. Se han marchado con Jenny a Nueva York. Tú conoces a Jenny. La última vez que la vi olía a nueces pacanas, leche de cabra y Banox. Sí, es un largo trecho, proseguía al mismo tiempo que desenrollaba la pequeña esterilla confeccionada con juncos entretejidos sobre la que me arrodillaba para deshebar. Lo único bueno es que ya no habrá más combates en el norte. Todo se está trasladando a esta zona, pero sí los hubo, de modo que han ido a ver a la ex esposa de Ian para asegurarse de que tanto ella como sus hijos se encuentren bien. Como es natural, Rachel no está nada contenta. Sin embargo, en su fuero interno sabe muy bien que Ian tenía que ir, de modo que ha decidido acompañarlo con el bebé, añadí con una punzada de temor. En cualquier caso, es prácticamente una pequeña diáspora. Supongo que tú sabes lo que significa. Vosotras lo hacéis cada día, ¿no? Pero regresáis al anochecer, pensé. Pronuncié una breve plegaria rogando que nuestras atareadas abejas sobrevivieran ilesas a sus aventuras y regresaran a nuestra colmena en primavera. Luego me acordé de Agnes. Oh, hay una nueva persona entre nosotros. Se llama Agnes y por ahora huele a jabón de lejía e hisopo, porque he tenido que matarle las liendres del pelo, pero estoy segura de que es solo temporal. Me refiero al olor. Ella ya no tiene liendres. Mañana la traeré y te la presentaré. Era reconfortante pensar que Fanny no estaba sola correteando por la gran casa. Ella y Agnes habían hecho buenas migas, después de un breve recelo inicial. Cuando salí para venir al jardín, las dejé sentadas en la galería trenzando cebollas y ajos, y especulando acerca de las perspectivas matrimoniales de Bobby Higgins, puesto que alcanzaban a ver la cabaña que estaba más abajo, y a Bobby reparando una de las tablas de la entrada que estaba carcomida, con la ayuda de Aidan, mientras los dos pequeños se perseguían dando vuelta por la cabaña gritando. ¿Tú te quedarías con él?, le preguntó Fanny a Agnes. Tú tienes, se apresuró a rectificar, hermanitos, de modo que tal vez podrías lidiar con los chavales. Podría, repuso Agnes en tono de duda, al tiempo que introducía en el cesto unas cebollas recién trenzadas. Pero no estoy segura de él. Del señor Higgins, quiero decir. Judith McCutcheon afirma que la cicatriz que tiene en la mejilla es una A, la inicial de asesino. Creo que me dará miedo acostarme con un hombre que ha matado a alguien. Es más fácil de lo que crees, niña, le dije entre dientes al recordarlo. De todas maneras, era cierto que si bien la competición para ser la nueva señora de Higgins seguían en marcha, algunas de las mujeres jóvenes y también de sus familias del cerro veían a Bobby con un ligero cinismo, ahora que se había convertido en viudo y que buscaba esposa. Cuando se casó con Amy McCallum, adoptó a Aidan y a Orry, los hijos de ella, y al poco tiempo engendró al pequeño Rob, y la comunidad comenzó poco a poco a aceptarlo. Pero ahora, ante la posibilidad de que contrajera matrimonio con alguna de sus hijas, volvían a verlo como un Sassenach y a acordarse de que había sido soldado, y un casaca roja nada menos, y también un asesino con una marca en la cara como muestra de su crimen. Aparte
Aparté el montoncito de maleza. Tenía una hilera de pilas iguales a lo largo de la parcela de los nabos, cada una más marchita y descompuesta que la que se encontraba junto a ella. Las dejaba allí para demostrarme que, de hecho, estaba logrando algo, aunque si miraba por encima del hombro, era evidente que la maleza estaba ganando terreno. Jamie se refería a esos montículos como mi cabellera, y a pesar de que lo decía en broma, en realidad no se equivocaba. De todas maneras tenía otras cosas que hacer ese día, así que me incorporé con un crujido de rodillas y enrollé la esterilla. Recogí la cesta de tomates, nabos y hierbas aromáticas y me detuve en la verja del jardín a mirar la casa. Las chicas ya no estaban en la galería y el cesto también había desaparecido. Lo más probable era que hubieran bajado con las cebollas a la despensa del sótano. Fanny ya tenía 13 años, o al menos eso suponíamos. Agnes tenía 14. Las chicas se casaban a esa edad, pero éstas no lo harían si yo y Jamie tuviéramos algo que decir al respecto. Y lo teníamos. Un movimiento fugaz me hizo mirar entre los árboles. Una mujer joven, con una blusa azul a cuadros y una falda gris debajo de la cual asomaba una enagua bordada. Pude ver su cabeza y reconocí a Caitriona McCaskill. También llevaba una cesta y descendía por la colina con resolución. No todos tenían reserva respecto a Bobby Higgins. ¿Y de ella qué pensáis?, le pregunté a las abejas, pero si tenían una opinión, no la compartieron conmigo. Bueno, capítulo 67. A ver, quisiera saber si se escucha. Sí, ya bajé el volumen de la música, sí, se escucha entonces. Reunión. Charleston, Carolina del Sur. Mandy tenía los ojos desorbitados por la excitación y se mostraba absorta, pero de ninguna manera callada. Con todo lo que veía, desde las nubes de mosquitos que revoloteaban en torno a ellos, pasando por la bandada de aves que presumiblemente estaban comiéndose a los mosquitos, hasta los esclavos negros que trabajaban en los arrozales. «¡Tío Joe!», exclamó, asomando medio cuerpo por la carreta y al mismo tiempo moviendo las manos de una manera enloquecida. «¡Tío Joe! ¡Tío Joe!». «Ese no es el tío Joe», le dijo Jem, agarrándola de la parte de atrás de su vestido estilo pinafore. «Está en Boston». Echó una mirada rápida a su madre, quien asintió agradecida por su intervención. Ella y Roger habían mantenido una conversación privada tanto con Jem como con Germaine respecto a la esclavitud, así como otra un poco más privada con Jem. Mira, Mandy, Germaine cogió a Mandy del brazo e hizo que se diera la vuelta para que viera una gran garza azul que los observaba con gesto de desaprobación desde un arrozal que no había sido drenado. Y ya no se dijo nada más sobre los hombres y las mujeres que trabajaban con diminutas hoces al otro lado de la carretera, inclinándose y agachándose en el aire húmedo y caliente, cosechando el grano amarillento que les llegaba a las rodillas. En las afueras de la ciudad vieron a soldados del ejército continental. ¿Cuántos soldados? Ahora eran los chicos los que sacaban medio cuerpo colgando de la carretera, tirándose el uno al otro de las mangas para observar una nueva maravilla. Se trataba de pequeñas tiendas de lona, apenas lo bastante grande como para que un hombre pudiera guarecerse de la lluvia. Pero había centenares de ellas, que se movían como si respiraran cuando una brisa proveniente de un río lejano revoloteaba encima de ellas. La brisa llevaba consigo el sonido de gritos rítmicos, hombres entrenándose, marchando hacia un lado y hacia otro en un lejano claro cuadrado de tierra apisonada, con los mosquetes al hombro, y luego un par de cañones oscuros y letales, dispuestos sobre las cureñas, listos para moverse, con los armones llenos de cajones de proyectiles y barriles de pólvora. Los chicos enmudecieron.
Jesucristo. Brianna, que era una chica de la escuela parroquial, casi nunca pronunciaba el nombre del Señor en vano, pero en este caso se trataba de una plegaria muda. Roger la oyó y la miró de reojo. Sí, dijo al ver lo que estaba mirando. Parecen inofensivos en los museos, ¿no? Tensó un poco la boca al ver a los boquiabiertos chicos, pero le lanzó una sonrisa irónica a Brianna y le pasó las riendas. Una distracción, repuso ella lacónicamente, y se subió a Mandy a las rodillas. La aferró con fuerza de la cintura y empezó a señalar bandadas de garcetas níveas, así como lo que bien podrían ser unos brumosos mástiles de barcos en el lejano puerto. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que habían visto una ciudad? Brianna estaba tan nerviosa cuando Charleston apareció a la vista que casi no observó nada de la ciudad en sí. Había sentido el pesado balanceo de los barriles de chucrut cada vez que pasaban por un bache en el camino. Y cuando llegaron a las calles empedradas de Charleston y el balanceo se convirtió en una trepidación constante que atravesaba toda la estructura del carro. Entre visiones de pesadillas de un barril inclinándose y reventándose contra el suelo y la necesidad de mantener bien aferrada a Mandy. No podía prestar demasiada atención. Pero por fin ya se habían detenido. Sentía las rodillas flojas, como alguien que pisa tierra después de un largo viaje por mar, y pensó que tal vez oliera a chucrut durante el resto de su vida. Pero esas cosas tenían poco peso ante el alivio de la llegada. Había tenido que abandonar la carreta en el patio de una posada y seguir a pie hasta la imprenta. Las calles de Charleston eran amplias y elegantes, pero el establecimiento de Fergus asomaba con modestia en un callejón más pequeño cerca del límite del distrito financiero. Y si bien era agradable y estaba flanqueado de árboles y poblado de tiendas pequeñas, no era lo bastante ancho como para que dos carros pudieran adelantarse el uno al otro. Roger le había ofrecido unos peniques al mozo de cuadra de la posada para que vigilara la carreta mientras caminaban hasta la imprenta, pero seguía inquieto por haberla dejado sola. Por otra parte, el mozo se había echado atrás al percibir el olor a chucrut. Luego había escupido sobre las piedras de la calle y le había lanzado una mirada a Roger con la que le indicaba que unos miserables 3 peniques no eran suficientes para eso. Un trapito. Aunque ya hacía tiempo que los Mackenzie habían dejado de percibir el hedor de la col fermentada, en ese momento empezaron a torcer la nariz, ávidos por los aromas de una ciudad, y en especial por la comida urbana. Estaban cerca del río, y el aroma a pescado frito o guisado, así como el tufillo salobre de las ostras frescas, se mezclaban con la fragancia del grano y de las flores, ascendiendo en un apetitoso miasma a su alrededor. ¡Oh, Dios mío! ¿Gambas y sémola de maíz? El estómago de Brianna lanzó un quejido audible que hizo que los niños comenzaran a reír. ¿Qué es la sémola?, preguntó Mandy, olfateando con fuerza. Yo huelo a pescado. La sémola es maíz molido y remojado en lejía, le explicó Roger en tono ausente. Por más hambre que tuviera, le impresionaban más las casas pintadas en intensos tonos azules, rosados y amarillos, como la caja de crayones de un niño. ¿Se come con mantequilla o salsa? ¿En lejía?, preguntaron los 3 niños a coro, aterrados. Desde que eran bebés, los habían amenazado a todos ellos para que no se acercaran a menos de 1 metro del cubo de lejía que tanto irritaba los ojos. O ya verían. La lejía se eliminaba con agua antes de molerlo y comerlo, los tranquilizó Brianna. Ya la habéis probado, miró de reojo a Mandy y luego a Roger. Tal vez tendríamos que buscar algo para comer antes de... No, respondió él firmemente, anticipándose apenas a un estallido de entusiasmo por parte de sus tropas. Estaba mirando a Germain, quien parecía a punto de vomitar. Primero tenemos que ir a la imprenta. Germain no dijo nada, pero tragó saliva de manera visible y se lamió los labios. Hacía ese gesto una y otra vez desde hacía un par de días.
Tenía las comisuras de los labios secas y agrietadas. Brianna le tocó el hombro con delicadeza. «Je surprise», dijo, y la mirada de aprehensión de él se desvaneció durante un instante. «Eres una chica, tía», intervino él, poniendo los ojos en blanco. «Tienes que decir «je suis pressé». «No puedes obligarme», respondió ella riendo. «Allí está», exclamó Jean de repente, y se quedó inmóvil, señalando. Estaba al otro lado de la calle, un edificio pequeño con ladrillos pintados de azul y tanto las persianas como las puertas de un intenso color granate. Un gran escaparate a un lado de la puerta dejaba ver un surtido de libros, y encima un letrero cuidadosamente elaborado que rezaba: Fergus Fraser e hijos. Imprenta y librería. «Mer», susurró Germain. «¿Hijos?», preguntó Jean perplejo. «Germain y sus hermanitos, supongo», contestó Roger. Hablaba en tono despreocupado, pero su corazón había dado un vuelco repentino y ahora latía más rápido. Extendió la mano y tocó la de Germain. «Vamos, Germain, nosotros entraremos primero». La brisa cambió de dirección, y de pronto le llegaron los olores a tinta y metal caliente a través de la puerta abierta, rodeándolos como una nube cálida e invisible. Germain los aspiró en una bocanada y tosió. Luego tosió una vez más, aclarándose la garganta y lagrimeando. Posiblemente no a causa del hedor acre, pensó Roger. Le dio un suave golpe en la espalda a Germain. «Va a estar todo bien, ¿verdad?», le preguntó. El muchacho asintió, pero antes de que pudiera decir algo se oyeron unos fuertes pasos sobre las piedras de la calle detrás de Roger, y al grito de «¡Germain!». Fergus estrechó en brazos a su hijo y lo apretó con fuerza contra su pecho. «Mon fils, mon bebé». «Bebé», repitió Germain. Su rostro se arrugó, debido a una corriente de emociones que oscilaba del asombro a una fingida indignación, pasando por la alegría, y se sucedían a tal velocidad que Roger casi no podía descifrarla, aunque no había ninguna duda de cuáles eran los verdaderos sentimientos del muchacho. Tenía la mejilla apretada con fuerza contra el raído chaleco de su padre. Luego giró la cabeza hundiendo la cara en el corazón de su padre, y lloró de alivio. «Claro que sí, bebé», respondió Fergus en voz baja, y Roger advirtió que unas lágrimas surcaban sus propias mejillas. Apartó un poco a Germain y dijo: «Soy consciente de que ya eras un hombre, y sin embargo, cuando te miro, siempre te veo como la primera vez que te vi». Lo soltó con delicadeza y sacó del bolsillo un pañuelo manchado de tinta, bajito, gordo y cubierto de baba, añadió, antes de limpiarse la nariz y sonreírle a su hijo. «Qué tierno, Fergus». Todos rieron, incluido, después de un breve instante de asombro, Germain. «¿Qué ocurre?». «Germain», se oyó un revoloteo de faldas y Marsalis salió corriendo de la tienda y se echó encima de su hijo descarriado. Roger oyó que Brianna emitía un débil sonido. Retrocedió, le cogió la mano y se la apretó con fuerza. «Mamá, ¿qué? Fils, ven, es Germain». Joan, con su cara pequeña y redonda ruborizada de excitación, entró corriendo en la tienda y salió un instante más tarde arrastrando a su hermana más pequeña con tanta fuerza que prácticamente la levantó en el aire. Roger sintió que una manita tiraba de sus bombachos y miró hacia abajo. ¿Y esos quiénes son?», preguntó Mandy, aferrada a su pierna y mirando con el ceño fruncido y una expresión de sospecha la escena de lágrimas y risa que se desarrollaba delante de ellos. «Nuestros primos», afirmó Jean en actitud tolerante. «Ya sabes, más parientes». «Más parientes». Un santuario fue lo primero que pensó Brianna al ver la imprenta. Y esa sensación siguió incrementándose a medida que la conmoción de la llegada fue disminuyendo y convirtiéndose en pequeños remolinos. Un breve intercambio de novedades como anticipo de futuras conversaciones, agua para lavarse, el ordenado ajetreo de preparar la cena,
la actividad no tan ordenada de comerla, con la mitad de la gente sentada a la mesa y la otra, sobre todo, debajo de ella riendo ante sus cuencos de arroz y alubias rojas. Y luego lavarse y cambiar la ropa y los pañales para subir a la cama, con el calor de los muchos cuerpos y de la inclinada forja de punzones apagándose poco a poco a causa de una brisa fresca y oscura que llegaba desde el río y atravesaba la casa desde la puerta trasera hasta la delantera, ambas abiertas como presagio de una noche tranquila. Cuando todos los niños estuvieron finalmente acostados, los adultos se sentaron en el diminuto salón para brindar por su reunión con una botella de un muy buen vino francés. ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde has sacado esto?, preguntó Roger después del primer sorbo. Levantó la copa para admirar el color, que resplandecía como un rubí a la luz de la lumbre. No he bebido nada como esto bueno, no estoy seguro de haber bebido nunca algo tan bueno. Marsali y Fergus intercambiaron una mirada marital. Tal vez sea mejor que lo que tú conoces, le dijo ella a Roger con una carcajada. Pero todavía queda bastante. No seas vergonzosos. Certainment, añadió Fergus y levantó su propia copa para brindar con Roger. Nos habéis traído al hijo pródigo. Si queréis bañaros en él, solo tenéis que pedirlo. No me tentéis. Roger bebió un trago largo y lento y cerró los ojos, relajándose maravillosamente su rostro cansado. Bree no había bebido mucho vino desde la muerte de Amy Higgins. El olor de la bebida le recordaba demasiado aquel día entre las uvas y el color de vino tinto se asemejaba demasiado al de la sangre fresca a la luz del sol. Aún así, ese vino más que tragarse parecía disolverse a través de las membranas, pasando directo a su propia y dulce sangre, y sintió que el cuerpo se le aflojaba poco a poco y que retomaba su forma natural a medida que la tensión del viaje lo iba abandonando. Lo habían logrado. Por ahora, repuso la parte cínica de su mente, pero no le hizo caso. Por el momento todos estaban a salvo y juntos. Germain no se había ido a la cama con Jem, Mandy y sus hermanas. Estaba acurrucado en el banco al lado de su madre, durmiendo profundamente, con la cabeza apoyada en el regazo de ella, quien alisaba con suavidad los alborotados cabellos rubios, con una expresión tan tierna que el rostro que Bree sintió un vuelco en el corazón. Se tocó un poco el esternón al pensarlo, pero en su interior todo estaba tranquilo con un suave y rítmico boom, 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 que haría que quedara dormida enseguida, si ella se lo permitía. Un breve chillido de la cuna que estaba junto a la silla de Fergus le quitó de la cabeza toda idea de dormir, y se enderezó con rapidez en el asiento, con un impulso maternal que ascendió de su vientre a sus pechos, con una fuerza sorprendente. Si empieza uno, le seguirá el otro, dijo Marsalis antes de suspirar y llevarse las manos a los cordones. Sosténme el vino, por favor, Bree. Bree cogió la copa que estaba caliente por el fuego y la mano de Marsalis y observó con cierta envidia cómo Fergus le pasaba a su esposa un hato envuelto y luego se inclinaba para coger al otro bebé de la cuna. Este está mojado, repuso apartando al pequeñito de su cuerpo. Yo lo cambiaré. Bree dejó el vino sobre la mesa y cogió el hato de manos de Fergus, quien soltó a su hijo con celeridad y volvió a sentarse con su propia copa y una expresión de felicidad. Había pañales y trapos limpios en un estante y una latita con algún tipo de ungüento que olía a lavanda, manzanilla y avena. Ella sonrió al reconocer una versión de la crema para sarpullidos de su madre. —¿Quién me toca? —preguntó, volviéndose hacia la manta, donde vio una carita redonda y adormilada y una franja de cabello castaño en el centro de la cabeza. —Charles Clare —contestó Fergus, y señaló con un gesto el hato que sostenía Marsali. —Ese es Alexander.
Hola, afirmó ella en voz baja, y el bebé chasqueó los labios con expresión reflexiva y empezó a agitarse dentro de la ropa que lo envolvía. «¿Comment ça va?» «¡Buah! Oh no también, ¿eh? Bueno, a ver qué podemos hacer». Bueno, acá hacemos una pausita. Chicas, se me seca la boca porque estoy un poco nerviosa. Hace tanto que no leemos. A pesar de lo cansado que estaban, ninguno quería acostarse. Brianna sentía cómo el sueño ascendía suavemente desde los pies cansados y las doloridas espinillas, y le cubría las rodillas como un abrigado edredón. Pero había mucho que decir, y después de haberse puesto al día con la situación actual del cerro, además de con el bienestar de todas las personas y animales que vivían allí, llegaron al punto de explicar su presencia en Charleston. «Sobre todo es a causa de Germain», dijo Roger, contemplando con una sonrisa al muchacho dormido, y luego a Marsalie. «Una vez que recibió tu carta, por supuesto que teníamos que venir». Y lanzó una rápida mirada a Bree. «Me parece que Jamie comentó que os había enviado una carta, ¿no?» Eso hizo que Marsalie mirara con expresión dura a Fergus, quien hizo un gesto de despreocupación como diciendo, no es nada. Roger se aclaró la garganta y prosiguió. Pero, en cualquier caso, Charleston nos quedaba de camino. ¿De camino a dónde? Fergus se había relajado tanto que parecía que no tuviera huesos, y el humo del fuego de leña le hacía entrecerrar los párpados. Brianna pensó que jamás lo había visto así, completamente en paz. «A Savannah», respondió Roger con un aire de orgullo que calentó a Brianna más que el fuego. «Bree tiene un encargo, pintar el retrato de la esposa de un comerciante rico que se llama Brumby». Fergus levantó una ceja. «Felicitaciones, Monsieur Savannah». «¿Se trata de Monsieur Alfred Brumby?» «Sí», respondió ella sorprendida. «¿Lo conoces? ¿O sabes algo de él?» «He visto su nombre en numerosas cajas y barriles en el muelle, cuando los transportan de Savannah a Filadelfia y Boston. Es importador de melaza de las Indias Occidentales y, por tanto, muy rico, te lo aseguro. Cóbrale lo que quieras por el retrato, no se va a inmutar». Brianna saboreó un sorbo de vino pasándoselo por la boca y disfrutando de la ligera rugosidad que sentía en la lengua. ¿Importador es una forma cortés de decir contrabandista? Bueno, solo la mitad del tiempo, explicó Fergus con un ligero encogimiento de hombros galo. Todavía es legal importar melaza a las colonias, pero naturalmente hay un impuesto por hacerlo y donde hay impuestos hay contrabandistas, terminó la frase Roger antes de lanzar un ligero eructo. Perdón. Entonces, ¿dice que el señor Brumby importa melaza y también la pasa como contrabando? «Más uy», afirmó Marsalie riendo. «Paga impuesto por los barriles registrados como melaza y aquellos en los que pone pescado salado o arroz entran sin que nadie se fije en ellos y sin que nadie cobre impuesto por ellos, mientras el inspector no los huela y mientras Monsieur Brumby sea lo bastante listo como para sobornarlo, no los olerá», concluyó Fergus. Se agachó, buscó algo debajo de la mesa y sacó una botella nueva, esta sin etiqueta. Hablando de olores, comentó guiñándole un ojo a Roger. «No es mi intención ofender a nadie con comentarios personales, pero...» «Es chucrut», dijo Brianna en tono de disculpa, hablando de contrabandista. Carraspeó discretamente. Había estado nerviosa durante todo el viaje, temiendo una y otra vez que los barriles se rompieran, que perdieran líquido, que cayeran al suelo o que llamaran la atención. Pero su padre, lo que no era ninguna sorpresa, tenía razón. Nadie había querido acercarse a ellos, y ahora que ya habían llegado a salvo, que habían comido, que estaban un poco ebrios, se sentía inclinada a enorgullecerse de su éxito. Cuando Roger mencionó la cantidad de oro que Jamie había mandado, Fergus frunció los labios en un silbido mudo, y él y Marsalie intercambiaron una mirada teñida de recelo. «Papá sabe que es arriesgado», se apresuró a explicar Bree. «No querría que corrierais ningún peligro, pero si vosotros...» «Puf», repuso Fergus antes de escorchar la botella.
En esta época no hay mucho que uno pueda hacer que no sea peligroso. Si me van a matar por algo, preferiría que fuera por algo que importe, y si es entretenido, mucho mejor. Bree, que estaba observando el rostro de Marsali mientras Fergus pronunciaba esa displicente afirmación, supuso que su esposa podría albergar alguna dudas en su fuero interno, pero ésta sintió con una expresión sobria. «Yo lo ayudaré», le aseguró Roger a Marsali al advertir sus reticencias. «Nadie sospechará que yo pueda ser traficante de armas, o al menos eso espero». «Roger está a punto de tomar los hábitos», informó Bree, y cuando vio las miradas de desconcierto de sus interlocutores, sintió el habitual afecto y orgullo, teñidos de temor, que experimentaba cada vez que se traía a colación la cuestión de la vocación de Roger. Esa es la otra razón por la que hemos venido a Charleston. Él tiene que reunirse con un presbítero de ministros en esta ciudad, para que puedan examinarlo y asegurarse de que sigue siendo apto para convertirse en uno de ellos. Y estoy seguro de que encontrarse en posesión de 3 docenas de armas robadas a la Marina Británica disipará cualquier duda que pudiera tener sobre su intachable moral, argumentó Fergus, antes de echarse a reír a carcajadas. ¿La Marina Británica?, preguntó Bree, echando un vistazo a la colección de botellas vacías sobre la mesa. Bueno, son los únicos que quizá posean un montón de armas y que no las estén usando todo el tiempo, dijo Marsali, igualando el galicismo, o debería decir galicidad. Se dijo Bree, cuyos pensamientos empezaban a volverse borrosos del encogimiento de hombros de Fergus. Terminó. Y, si no, ya encontraremos a alguien que las tenga. Fergus volvió a llenar todas las copas ceremoniosamente, dejó la botella sobre la mesa y levantó su propia copa. Por la libertad, Messer, chucrut y mosquetes. Ahora voy a continuar, pero acá dice que el capítulo 70 no lo tengo que leer yo. A mí me parece que lo tengo que leer yo. Hasta el 70, me dijo Blanca. No sé si Blanca está escuchando por ahí. Lo aclara. Bueno, continúo. Diana y los chicos durmieron como marmotas, tumbados sobre el suelo del desván, como víctimas de alguna peste repentina que los había hecho caer justo donde estaban, entre los barriles de barniz y negro de humo, y las pilas de libros y panfletos. A pesar del largo día, del emotivo reencuentro y de la impresionante cantidad de vino que se habían bebido, Roger se dio cuenta de que no le apetecía quedarse dormido de inmediato. De hecho, no podía hacerlo. Todavía sentía las vibraciones de la carreta y las riendas en la mano. Y había una especie de hipnosis acechando en el fondo de su mente, instalándolo a dejarse caer en un lento remolino de rosales y pájaros que sobrevolaban en círculos, calles pavimentadas y árboles que se movían como humo en el crepúsculo. Pero se resistió y quiso prolongar el momento todo lo que pudo. La destinación, el destino, si podía atreverse a pensar en ello, la gente normal, la gente común y corriente, ¿tenía un destino? Pensar que él sí lo tenía, le parecía presuntuoso. Pero él era un ministro de Dios y eso era justo lo que creía, que cada alma humana tenía un destino y el deber de encontrarlo y cumplir con él. Justo en ese momento sintió el peso de la valiosa confianza que tenía en las manos y deseó no soltar jamás la maravillosa sensación de paz que se adueñó de él. Pero la carne es débil y sin que él tomara ninguna decisión consciente, fue disolviéndose silenciosamente en la noche, en el aliento de su esposa y de sus hijos, que dormían en el fuego humedecido de la planta inferior, y en los sonidos de los pantanos lejanos. Capítulo 68. Metanoia. 3 días más tarde, la cita de Roger con los reverendos Selverson, Thomas y Rinquist, miembros del Consejo del Presbítero de Charleston, se había concertado para las 3 de la tarde.
Eso le dejaba tiempo suficiente para realizar algunos recados y cepillar su traje negro bueno. Pero por el momento estaba sentado en el banco, situado en el exterior de la imprenta, disfrutando del sol matinal y saboreando la sensación de que había dejado el desayuno. Brianna había hecho torrijas para acompañar las habituales gachas con jamón, y si bien Fergus declaró que ningún francés podría haber concebido jamás semejante plato, terminó admitiendo que estaban deliciosas, sustanciosas con abundante huevo y rociadas con la miel que Claire les había mandado de sus colmenas. Ayudaba bastante a compensar la falta de té o café en Charleston, una ciudad ocupada por los americanos. Esos productos escaseaban. Por otra parte, se había leche fresca adquirida a una lechera que tenía afición por las baladas y las confesiones escabrosas de los tipos que estaban a punto de morir en la horca. Roger había leído algunas de las últimas páginas que Fergus había reservado para su cliente la noche anterior, y había sentido fascinación, cierta repulsión y también algo de incomodidad. Todos vosotros que a mi fatalidad acudís, os ruego que mis últimas palabras escuchéis, que mi desgracia os sirva de advertencia a todos, seáis de baja o de alta ciencia. Sobre la mesa del desayuno había una pila de esas publicaciones. Roger echó un vistazo fugaz a uno de los titulares cuando Germain las juntó. Les dio unos golpecitos para ordenarlas y se las guardó en un bolso. Juicio y ejecución de Henry Hughes, quien encontró la muerte el 12 de junio del año del Señor de 1779 en la prisión del condado de Horsemonger, Lane Southwark, por haber violado a Emma Cook, una niña de apenas 8 años. Bueno, esa era la noticia. A pesar de que él mismo no era ajeno a los excesos de la prensa diaria, de hecho, las cosas que publicaba Fergus no difería tanto en carácter o intención de los tabloides sensacionalistas de su propia época. Le había llamado la atención un factor que sí era peculiar para esos tiempos: el hecho de que a los hombres condenados y a las ocasionales mujeres siempre los acompañaba un clérigo en su trayecto a la horca. Los sacerdotes no solo hacían una visita privada previa a la ejecución para rezar y encontrar consuelo, sino que también emprendían el calvario junto a los condenados. ¿Qué le diría un hombre?, se preguntó, si de pronto me encontrara en la obligación de acompañarlo a su ejecución. Desde luego, en demasiadas ocasiones había visto hombres asesinados y también gente muerta, pero se trataba de muertes naturales, aunque a veces fueran repentinas y catastróficas. Seguro que era distinto cuando se trataba de un hombre sano y fuerte, lleno de vida, que se enfrentaba a las perspectivas inminentes de que un decreto del Estado lo despojara de esa vida. Y aún debía de ser peor cuando esa muerte se ofrecía como un espectáculo para elevar la moral pública. De pronto a Roger se le ocurrió que él mismo había sido ejecutado públicamente, y sintió que la leche y las torrijas se revolvían en su interior ante ese repentino recuerdo. Bueno, lo mismo le sucedió a Jesús, ¿no? No sabía de dónde procedía esa idea. Le parecía que era algo que podría decir Jamie, algo lógico y razonable. Pero de inmediato se sintió inundado de una sensación inesperada. Una cosa era conocer a Cristo como Dios y Salvador, y todos esos otros apelativos con mayúsculas que lo acompañaban. Y otra, muy distinta, ser consciente con una claridad alarmante de que, a excepción de los clavos, uno sabía exactamente cómo se había sentido Jesús de Nazaret: solo, traicionado, aterrorizado, despojado de aquellos a los que amaba y deseando con cada átomo de su ser seguir vivo. Bueno, ahora sabes lo que dirías a un condenado en el camino a la horca, ¿no? Estaba sentado allí, al calor del sol, tratando de digerirlo todo, desde las torrijas hasta las revelaciones de sus recuerdos, cuando a su lado se abrió la puerta de la imprenta. Comment ça va? Fergus salió seguido de Germain y Jamie,
Miró con una ceja enarcada a Roger, a quien se apresuró a apartar la mano que todavía tenía apretada contra el estómago. Bien, respondió este mientras se incorporaba. ¿A dónde vais esta mañana? Germain va a repartir las publicaciones y los periódicos en las tabernas, explicó Fergus antes de darle una palmada en la espalda a su hijo y sonreírle. Y, si estás de acuerdo, Jen lo acompañará. Eres una gran ayuda y te he echado muchísimo de menos, Monfils, le dijo a su hijo. Germain se sonrojó, pero parecía contento, y se enderezó para ponerse más recto a pesar del peso del bolso de lona que cargaba en el hombro, repleto de ejemplares de l'Onion y ajos de hojas anchas y folletos publicitarios donde se anunciaba de todo, desde un capitán que necesitaba marineros para sumarse a un viaje rentable y feliz a México, hasta una lista de numerosos beneficios del famoso elixir del Dr. Hobart, que garantiza alivio, a una variopinta lista de afecciones, empezando por el estreñimiento y la hinchazón de tobillos. Roger alcanzó a vislumbrar las palabras inflamación de, pero la lista de las partes inflamadas desapareció en las profundidades del bolso de Germain, dejando a la imaginación de Roger el alcance de las facultades del doctor Hobart. ¿Puedo ir, papá? Jen llevaba un bolso más pequeño colgado del hombro y tenía el rostro sonrosado por la excitación, aunque se esforzaba mucho por mostrarse como un adulto digno de la tarea en cuestión. Sí, por supuesto. Roger sonrió a su hijo y se tragó todas las palabras de advertencias y los consejos que estaba a punto de salir de sus labios. Bon chance, mes braves, les deseó Fergus a los chicos con expresión seria. Y a continuación Roger se puso a su lado y ambos observaron cómo se alejaban con resolución, cada uno de ellos sujetando con actitud protectora su pesado bolso para evitar que se balanceara. Jem, a pesar de que era más alto que su primo, seguía siendo un niño, mientras que Germain parecía haber dado uno de esos misteriosos saltos en virtud de los cuales los niños de algún modo cambian por completo en el transcurso de una noche y cuando se despiertan se han convertido en una versión distinta de ellos mismos. El Germain que de esta mañana no era un adulto, pero ya podía vislumbrarse al incipiente joven que empezaba a emerger a través de su piel blanda y clara. Fergus lanzó un suspiro profundo, clavando los ojos en su hijo, que comenzaba a desaparecer tras una esquina. ¿Te alegras de que haya regresado?, le preguntó Roger. Más de lo que te imaginas, respondió Fergus en voz baja. Gracias por traérnoslo. Roger sonrió y se encogió un poco de hombro. Fergus le devolvió la sonrisa, pero en ese momento su mirada pareció enfocarse en un punto más lejano, encima del hombro de Roger. Este se volvió, pero la carretera estaba desierta. ¿Cuándo tiene que reunirte con tus inquisidores, Montfiré?, le preguntó Fergus. Esa palabra hizo que Roger sintiera una leve inquietud, pero no creía que Fergus la hubiera utilizado de una manera distinta de su significado literal. A las 3, contestó. Mientras tanto, ¿necesitas que haga alguna otra cosa? Fergus lo examinó en detalle, pero terminó sintiendo. Evidentemente, el aspecto de Roger, en mangas de camisa con su chaleco raído y sus pantalones un poco gastados, le pareció aceptable para la actividad que tenía en mente. Ven, repuso señalando con un movimiento de la cabeza el agua que estaba a lo lejos. Puede que haya encontrado las armas de Milord. Trae una pequeña cantidad de oro. Roger y Fergus, con sumo cuidado y cierta ayuda de Jem y Germain, trasvasaron el chucrut a diversas jarras, cuencos y vasijas para rescatar el oro. Bueno, tampoco nos conviene desperdiciarlo, ¿no?, había dicho con razón Marsali. Y luego escondieron el metal precioso en distintos rincones de la casa. Roger entró en la cocina, extrajo una lámina de oro de debajo de un queso grande y bastante hediondo que estaba en la parte superior del aparador. Vaciló un momento y cogió 2 más, por si acaso. Un gran barco danés de los que comerciaban con las Indias Orientales engullía su cargamento a los pies de la calle Trat, justo cuando ellos pasaran.
pasaron. Cajas de pescado de salazón, enormes cubas de tabaco, fardos de algodón sin procesar, con algún que otro baúl, carretillas o gallineros llenos de aves que iban sembrando todo de plumas. Todo ello ascendía por la estrecha pasarela a espalda de hombres sudorosos y semidesnudos, para desaparecer en la negra boca de una escotilla abierta, que lo tragaba con la voracidad esporádica y espamódica de una boa constrictor devorando ratas. Cuando se encontró con esa escena, Roger sintió el repentino deseo de agacharse para no ser visto y ocultarse en el almacén que estaba detrás. Recordaba demasiado bien lo que se sentía al hacer ese trabajo, una y otra, con las manos llenas de ampollas sangrantes, los hombros despellejados, los músculos ardiendo y el hedor del pescado muerto y el tabaco, que, sumado al calor del sol, hacía que a uno le diera vueltas la cabeza. Y también se acordaba de la mirada burlona de Stephen Bonnet al observarlo. Ese fardo acarrearás a la gabarra, subirás. Si te emborrachas un poco, en el talego acabarás, citó en voz alta ante Fergus, tratando de quitarle hierro al recuerdo. Fergus contempló con ojos entrecerrados la procesión de hombres que jadeaban y se tambaleaban bajo el peso de su carga, y se encogió de hombros. Solo si te atrapan. ¿A ti te han atrapado alguna vez? Fergus miró con despreocupación el gancho que llevaba para reemplazar la mano izquierda desaparecida. Por robar fardos, non. ¿Y armas? Jamás me han cogido por robar nada, respondió Fergus con una actitud altanera. Vamos, debemos encontrar el embarcadero de Prioleu y atraca allí. ¿Qué? Preguntó Roger, pero Fergus ya se había alejado por la estrecha calle y tuvo que acelerar el paso para alcanzarlo. El embarcadero de Prioleu era un muelle largo, estrecho y muy concurrido, ocupado sobre todo por pequeñas embarcaciones de pesca que atracaban allí para descargar su mercancía. El mercado de pescado de la ciudad se encontraba muy cerca, y Fergus y Roger se vieron obligados a esquivar carros y carretillas rebosantes de brillantes cuerpos plateados, algunos de los cuales seguían agitándose en una última y desesperada negación ante la muerte. El aire era húmedo y espeso, cargado con un olor a pescado fresco y sangre de pescado que era visceral y excitante. Y Roger sintió que sus recuerdos de las húmedas bodegas del Gloriana y el Constance empezaban a esfumarse. Fergus aminoró el paso, como si solo estuviera dando un paseo tranquilo, y Roger lo imitó, mirando hacia un lado y hacia otro, aunque no tenía idea de a quiénes o qué estaban buscando. «Bonjour, mon ami». Fergus iba saludando a amigos y conocidos durante todo el trayecto hasta el embarcadero. Daba la impresión de que conocía a todo el mundo, y muchos de los hombres a los que saludaba le devolvían el gesto, moviendo la mano o exclamando algo, aunque eran pocos los que detenían su actividad. Fergus les hablaba, Fergus les hablaba en inglés y francés, aunque un patois que a Roger le costaba entender, y a veces en algo que sonaba a un dialecto criollo que Roger comprendía todavía menos. De todas maneras, consiguió descifrar que estaban buscando un individuo llamado Fawcett. La mayoría de los hombres respondían a las preguntas de Fergus negando con la cabeza. Pero un caballero negro y de baja estatura, casi tan ancho como alto, hizo una pausa en su tarea de viscerar un pescado, que todavía estaba vivo y coleando, y contestó afirmativamente. A juzgar por sus gestos, el último de los cuales consistió en señalar el mar con su cuchillo ensangrentado. «Allí está». Fergus le dio las gracias al pescador con un gesto. Cogió a Roger del codo y lo siguió por el muelle. La embarcación en cuestión era un velero pequeño y de aspecto ágil, de una sola vela que acababa de aparecer junto al extremo más alejado de la isla Marsh. El barco llevaba el producto de su expedición de pesca, que consistía en un único pescado, pero que hizo que todos los que estaban cerca dejaran lo que estaban haciendo y corrieran a mirar un poco el barco.
a mirar tan pronto el barco. Perdón, chicas. El barco llevaba el producto de su expedición de pesca, que consistía en un único pescado, pero que hizo que todos los que estaban cerca dejaran lo que estaban haciendo y corrieran a mirar tan pronto el barco arrió la vela y avanzó lentamente a lo largo del muelle. Era un tiburón gigantesco, gracias a Dios bastante muerto, más largo que el barco. El gran cuerpo gris estaba sujeto por el medio, y la cabeza y la cola se extendían más allá de la proa y la popa. La cabeza era espantosa, ya que se trataba de un tiburón martillo, y tenía los ojos desorbitados, como si fuera un horroroso mascarón de proa. La cubierta del barco estaba tan baja que a veces las olas del muelle la cubrían desde los lados. Tanto los espectadores boquiabiertos como los pescadores, que deseaban adquirir ese premio tan impresionante se aglomeraron en torno a la escasa tripulación, que consistía en 2 hombres, un negro y el otro mulato. Bueno, puede que esto tarde un poco, contestó Fergus, disgustado por el alboroto. Por otra parte, tal vez sirva para Monsieur Fawcett se muestre comunicativo, si es que no está demasiado ebrio para hablar, cuando consiga estar a solas con él. Exhaló audiblemente por la nariz pensando. Luego miró el sol y negó con la cabeza. Van a pasar horas. Debes marcharte si quieres tener tiempo para cambiarte antes de tu reunión con las lechuzas. ¿Las qué? Ah, sí, dijo Roger, disimulando una sonrisa. Después de todo, los canónigos y las lechuzas se parecen bastante, ¿no? Bueno, pues, buscó en el bolsillo del chaleco y sacó un pañuelo doblado en el que había escondido las láminas de oro. Jesús Shea, quiero decir, a vos, Soutal, Sou Heights, a tes amor, respondió Fergus educadamente. Se sonó la nariz con delicadeza y se guardó el pañuelo en su bolsillo. Bon Chan Monfrey. Bueno, terminó el capítulo. Nuevo capítulo, 69. Más entretenido que hacer la colada. Quiero saber si voy a tener que leer. A ver. No sé si el 70. Yo creo que tengo que leer el 70. Ay, no leo. Ahora me quedé en la duda si tengo que leer el 70. Bueno, voy por el capítulo 69. Más entretenido que hacer la colada. Brianna tiró de la palanca. Su padre tenía razón, hacía falta bastante fuerza, y vio como el papel se aplastaba contra los tipos entintados. Fue consciente de que se estaba conteniendo el aliento y exhaló deliberadamente cuando volvió a empujar la barra hacia arriba. Marsali levantó el marco y sonrió al ver la página, con sus nítidas letras negras. «Fíjate», dijo señalando a Brianna con un movimiento de la cabeza. «Ni una sola mancha. Tienes un talento natural para esto». «Oh, apuesto a que se lo dices a todos tus aprendices». A pesar de ello, Brianna sintió una ligereza punzada de orgullo. «Esto es muy divertido». «Sí que lo es», concedió Marsali, antes de separar las hojas del papel y trasladarla cuidadosamente hasta las cuerdas tendidas de manera entrecruzada en un extremo de la sala, de las que colgaban las páginas recién impresas para que se secaran. Las primeras 100 veces más o menos. Después ya estaba colocando una nueva página en su sitio. Sigue siendo más entretenido que hacer la colada, lo admito. Y eso que tienes un hijo casi adulto y un marido ex-carterista. Yo he presenciado algunas coladas bastante entretenidas, sobre todo cuando comienzas a revisar los bolsillos de los hombres. Justo anteayer encontré un ratón muerto en uno de los bolsillos de Jem. Bueno, según él ya estaba muerto cuando lo recogió, añadió en tono sombrío y volvió a tirar de la palanca. Hablando de colada, ¿sabes dónde han ido Roger y Fergus?
Acabo de cepillar y pasar una esponja por el traje negro de Roger para que pueda ponérselo esta tarde para su entrevista con los miembros del consejo. Pero espero que cuando regrese tenga tiempo de cambiarse de ropa. Marsali negó con la cabeza. Oí que Fergus le decía algo a Roger Mac sobre las armas de Milord, pero nada sobre a dónde se suponía que tenía que ir a buscarlas. La palabra armas hizo que el corazón de Bree diera un pequeño vuelco. Espero que Fergus no haga que le quiten los hábitos a Roger antes de que consiga ordenarse, comentó en tono ligero, confiando en que pareciera una broma. No te preocupes, respondió Marsali despreocupadamente, antes de estirarse para coger otra página recién impresa. Para empezar, los sacerdotes protestantes no usan hábito. Las dos se echaron a reír, y en ese momento una brisa que entró por la puerta hizo que la página recién impresa se agitara, se soltara y se doblara sobre sí misma, justo cuando Bree tiraba de la palanca. «¡Me cachis!», exclamó. Marsali se acercó y con la ayuda de dos dedos sacó del marco la página húmeda y arrugada. «La usaremos para encender el fuego», declaró antes de dejarla caer en una gran cesta ya bastante llena de hojas inservibles. «¿A ti alguna vez te ha resultado extraño estar casada con un cura?» «Bueno, sí, quiero decir, en realidad no lo esperaba. Tampoco es que me importe», se apresuró a añadir. «Es decir, tampoco es que fuera a convertirse en ¿En un ladrón?», preguntó Marsali. Y su sonrisa se hizo más grande. «Yo supe desde el principio a qué se dedicaba Fergus, porque él mismo me lo contó, y no me importó lo más mínimo. Me habría quedado con él incluso si me hubiera dicho que era un salteador de caminos y que mataba para robar». Brianna se acordó de su madre, de que su madre le había mencionado que Fergus sí había sido un salteador de caminos en otra época, pero le pareció de poco tacto comentarlo. Después de todo, ya no ejercía esa actividad, al menos eso creía. Por otra parte, continuó Marsali cogiendo una nueva hoja de la mano de papel y deslizándola en la imprenta. Yo apenas tenía 15 años en esa época, y además él estaba ayudando a mi padre, así que no me importaba en absoluto cuál era su profesión. Verás, ahora que sé lo que los dos hacían en Edimburgo, no estoy segura de que no habría corrido menos riesgos si siguiera con el contrabando de alcohol en lugar de trabajar en la imprenta. Aunque supongo que hoy en día cualquiera de esas dos cosas pueden llevarte a la horca. La imprenta era un aparato sólido, pero el satisfactorio golpe que hacía cada vez que bajaba la palanca generaba una vibración que atravesaba el metal y la madera y llegaba a la columna vertebral. A esto lo llamamos la cola del diablo. ¿Lo sabías?, repuso Marsali, señalando la palanca con un gesto. Se oyó un ruido en la gran cuna de los gemelos que estaba junto al hogar, y ambas mujeres miraron hacia esa dirección, suspendiendo sus movimientos durante un instante. Pero no hubo más sonido y las dos reanudaron el ritmo de su trabajo. Marsali sonrió cuando Felicité entró del patio trasero corriendo y riendo, con las tiras del delantal aleteando, y seguida de cerca de Joanny, con la cara roja, gritando en una mezcla de francés y gaélico, y de Mandy, que lanzaba chillidos de alegría en la retaguardia. Desaparecieron por la puerta delantera hacia la calle, y Marsali negó con la cabeza. «No hagas preguntas de las que no quieres conocer las respuestas», dijo como contestación a la tácita mirada de curiosidad de Brianna. «Nadie está lastimado y no creo que hayan prendido fuego a la casa aún». «Mi padre me contó que los tampones de tinta se hacen con piel de perro», intervino Brianna cambiando de tema con amabilidad. «¿Es cierto?» «Sí, en efecto. ¿Sabías que los perros no sudan?» «Sí, qué afortunados son». Ella misma estaba transpirando profusamente, igual que Marsali. Aunque era septiembre, el aire era espeso como una manta empapada y el vestido se le pegaba a la piel como si estuviera cubierto de cola. «Bueno, pues, tú tienes unos poros pequeñitos en la piel, que es por donde sale el sudor. Y como los perros no sudan, no los tienen. Por eso su piel es más fina y más lisa, más adecuada para la tinta». Brianna giró una de las grandes almohadillas manchadas de tinta para examinarla,
y, aunque jamás había visto ningún instrumento fabricado con piel humana, no estaba segura de si notaría la diferencia. De todas maneras, de solo pensarlo sintió que se le erizaba la piel de los antebrazos. ¿Es importante?, preguntó Marsali al mismo tiempo que colocaba una nueva página en su sitio. Me refiero a esa reunión a la que tiene que acudir Roger. Quiero decir, ya lleva bastante tiempo ejerciendo como pastor en el cerro. No creo que lo obligaran a dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, así lo espero, respondió Brianna con expresión dubitativa. Pero la cuestión es que la última vez lo nombraron ministro de la palabra, lo que significa que en teoría podía bautizar bebés y celebrar funerales, cosas que por cierto ya hacía. Y estaba listo para ordenarse, pero entonces pasaron algunas cosas. Lo más probable es que técnicamente no estuviera capacitado para celebrar bodas, pero lo hacía. Quiero decir, no había nadie más que pudiera hacerlo, y si tampoco lo hacía él, esas personas, las que querían casarse, estarían viviendo en pecado, de modo que era él quien se ocupaba de ello. Pero la última vez, en cierto sentido, le dieron su aprobación. Lo nombraron ministro de la palabra y del sacramento, solo que se le pasó la oportunidad de ordenarse como es debido porque Stephen Bonnet me había secuestrado. Y él, una sensación desagradable le ascendió por la piel, caliente y fría al mismo tiempo. Roger le había hablado, solo una vez, del hombre al que había matado, pero jamás habían vuelto a mencionarlo, y ella tampoco. Lo recuerdo, repuso Marsali, compadeciéndose de ella. Pero no entiendo por qué ayudar a atrapar a un villano como ese incapacitaría a Roger Mack como pastor. Bueno, estoy segura de que ellos también piensan lo mismo. Más le vale, pensó con ferocidad. Por dentro temía que el hecho de que Roger tuviera una esposa católica fuera un obstáculo mayor para ordenarse que el asunto de Stephen Bonnet. Por otra parte, Roger ya había hablado de ella en el primer presbítero, y si bien eso había provocado algunas reticencias y carraspeos entre los miembros del consejo, por fin habían decidido que estar casado con una católica no era tan malo como estarlo con una asesina o una prostituta en activo. La idea le hizo esbozar una leve sonrisa. Aquella vez había terminado accediendo gracias a las dotes de persuasión de Davy Campbell, quien les tenía cariño a ella y a Roger, puesto que los había casado y le había dado lecciones a Roger en su famosa Universidad de Troncos, para cubrir las lagunas de su educación clásica. Pero Davy se encontraba en su propia Universidad de Carolina del Norte, y por lo tanto les resultaría de poca ayuda en la situación actual, más allá de la carta de recomendación que había enviado. Aunque para ser sincera, estaba menos preocupada por la opinión de los miembros del consejo que por su propia capacidad para ser la esposa de un pastor. Hasta ese momento las cosas habían ido bastante bien. Ella podía proporcionar alimentos y ropa a Roger y disponían de un techo, pero más allá de eso, ¿de qué manera podría ayudarlo? Ya puedes parar, Hannigan. Que, absorto en sus pensamientos, estaba manipulando la imprenta como un autómata. Levantó la mirada y vio que las cuerdas estaban cargadas de hojas nuevas, y que Marsali sonreía al mismo tiempo que se inclinaba sobre el banco de prensado para sacar los tipos. Ya hemos acabado la primera página. ¿Por qué no vas a ver si los pequeños no se han matado entre sí mientras preparo la siguiente? Y ya que estás, tráeme cerveza, por favor. Fin del capítulo 69. Yo creo que tengo que leer la 70. Así me había dicho Blanca. Igual son 2 hojitas nada más. Lo voy a leer. Una espada en la mano. Capítulo 70. Cuando Roger regresó a la imprenta, encontró a su esposa y a Marsali cubiertas de tintas y enredadas en una maraña de páginas que se secaban colgadas de las cuerdas entrecruzadas que habían atado en la parte posterior del establecimiento. Brianna amagó que se quitaba el delantal manchado de tinta para ayudarlo a vestirse, pero él la disuadió con un gesto y subió por las escaleras al altillo, donde encontró su traje, un poco gastado en los bordes y con un zurcido en la esquina del bolsillo, pero definitivamente negro.
así como un flamante pañuelo blanco, limpio y almidonado, que colgaba de un gancho debajo de las hendiduras de la madera. Se vistió con tranquilidad y con cuidado, mientras escuchaba la charla y las risas de las mujeres que estaban abajo, y el eco agudo de las 3 niñas que jugaban en la cocina, al mismo tiempo que vigilaban a sus hermanitos. Experimentó una sensación de calidez y ternura, y un repentino anhelo por un hogar propio. Cuando regresemos al cerro, pensó, quizás... A todos les había resultado conveniente instalarse juntos en la casa nueva después de su regreso. Además, era mucho más fácil cuidar a los pequeños si había otros niños mayores y otros adultos que los ayudaran. Pero quizás una vez que se ordenara, al pensar en ello, cruzó los dedos en un gesto de superstición y luego se echó a reír para sus adentros. Pero era imposible que fuera lo mejor. Bueno, parte de sus tareas consistiría en hablar con la gente, y si bien seguía teniendo intención de realizar visitas casa por casa en el cerro, lo cierto era que sería más conveniente disponer de un lugar propio, como una habitación pequeña a modo de estudio, donde pudiera conversar con la gente en privado y guardar un registro de los nacimientos, las bodas y los decesos. Pensar en un futuro lejano redujo la aprensión que sentía por el futuro más inmediato, y bajaba por las escaleras a buen ritmo justo cuando la campana de la iglesia cercana marcaba las 2 de la tarde. Aún es pronto, observó Brianna e hizo una pausa para limpiarse el sudor de la frente. «¡Pero qué guapo estás!» «Sí, es cierto», intervino Marsaly, «como un pastor, pero más guapo. Todos los presbiterianos que conozco son viejos gruñones que huelen al alcanfor». «¿Sí?», preguntó Roger divertido. «¿A cuántos conoces?» «Bueno, solo a uno», admitió ella, «y tiene 97 años, pero aún así...» «No te acerques demasiado, no tienes otra camisa limpia». De todas maneras, Brianna se aproximó lo bastante como para tocarlo y cruzando la mano en las espaldas, se inclinó para besarlo. «Buena suerte», le deseó mirándolo a los ojos y sonriendo. «Va a salir bien». «Sí, gracias», respondió él con sinceridad y sonrió a su vez. «Yo creo que me quedaré un rato sentado afuera, para ordenar las ideas». «Buena idea», afirmó Marsaly en señal de aprobación. «Si dieras un paseo de 1 hora, llegarías empapado de sudor». Llevaba un cuarto de hora sentado en uno de los bancos del exterior de la imprenta, el que se encontraba bajo la sombra irregular de un palmito, tratando de no pensar demasiado, cuando apareció Jen por la calle, golpeando cosas despreocupadamente con el palo que tenía en la mano. Pero cuando vio a su padre, dejó caer el palo, se acercó y se sentó a su lado, con los pies colgando. Permanecieron un rato juntos, sin hacer nada más que escuchar el zumbido de las cigarras y los gritos de los pescaderos, que llegaban desde un muelle lejano. «Papá», dijo Jen con una voz tímida. «¿Sí? ¿Cambiarás cuando te hayas ordenado?» Después de preguntarlo, Jen miró hacia arriba con un gesto de preocupación en las comisuras de la ancha y blanda boca. «Por Dios, cómo se parece a Bri». «No, compañero», respondió Roger, «siempre seré tu padre, pase lo que pase, y seguiré siendo yo», añadió pensándolo mejor. «Oh, bueno, no creía que dejaras de serlo». Una sonrisa cruzó el rostro de Jen como un rayo de sol. «Es solo que... ¿cambiará?» «¿Qué cambiará?» «Porque si no cambia nada, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué es importante?» «Ah», Roger se inclinó un poco hacia atrás y apoyó las manos en la rodilla. La verdad era que se esperaba convertirse en algo distinto, de una manera indefinible, aunque también tenía la certeza que seguiría siendo el mismo. «Bueno», repuso lentamente, «en cierto sentido es una formalidad. ¿Te acuerdas de Mary y de Archie McLean, que estaban en el cerro?» «Sí». Jen lo observaba con una expresión dubitativa, preguntándose si algo de eso tendría sentido. Roger también se lo preguntaba, pero era una pregunta legítima, que suponía que tendría que responder en más de una ocasión. «Bueno, verás, ellos contrajeron matrimonio durante las Pascuas, pero para entonces ya tenían un hijo pequeño, que había nacido en otoño del año anterior, de modo que llevaban más de 1 año viviendo como marido y mujer a pesar de que no estaban casados.
¿No habían hecho el rito de unión de manos? Jem frunció el ceño tratando de recordar. Sí, en efecto, en cierta medida me refiero a eso. Ese rito fue un contrato que celebraron entre ellos. ¿Sabes qué es un contrato? Oh, sí, el abuelo me mostró la escritura del cerro que el antiguo gobernador le había entregado y me explicó cómo funcionaban los contratos. Hay dos. ¿Partes? Creo que eso fue lo que me dijo. Las partes se prometen algo y firman con su nombre. Pues lo has entendido. Roger sonrió y se sintió feliz cuando Jen le devolvió la sonrisa. Bueno, pues Mayre y Archie ya habían hecho ese contrato, pero no por escrito. Y lo que decía era, ¿alguna vez has visto el ritual de manos? ¿No? Bueno, cuando dos personas lo llevan a cabo, prometen que vivirán juntas como marido y mujer durante 1 año y 1 día, así como hacer las cosas que hacen los maridos y las esposas en cuanto a cuidarse mutuamente. Y eso constituye un contrato entre ellos. Pero, cuando pasa 1 año y 1 día, pueden decidir si quieren seguir viviendo juntos o si ya no pueden soportarse y cada uno se va por su lado. Entonces, si desean seguir juntos, lo hacen, pero si hay un sacerdote cerca que pueda casarlos, contraen matrimonio. Y se trata de un contrato de la misma clase, pero más detallado y permanente. Se compromete que van a seguir casados para siempre. Oh, ¿eso es lo que significa hasta que la muerte los separe? Exactamente. Jem se quedó callado un momento, pensando. A lo lejos la campana de una iglesia repicó 2 veces y luego se produjo un silencio. Era la campanada de la 1/2 hora. Entonces, ¿tú has hecho un ritual de manos con los presbiterianos y vas a casarte con ellos? Preguntó Jem frunciendo un poco el ceño. ¿Y a mamá no le importa? No le importa en absoluto, lo tranquilizó Roger, esperando que fuera cierto. Pensó en otro ejemplo. ¿Has visto que tu abuelo sale a cabalgar a veces con sus hombres? ¿No es cierto? Oh, sí. El recuerdo hizo que a Jen le brillaran los ojos. Me ha dicho que podría acompañarlo cuando cumpla 13. Roger se tragó su automático y un cuerno, y en cambio carraspeó. Jamie Fraser había salido a robar ganado por primera vez a los 8 años, según su mentalidad. Si un niño de 13 podía llegar a los estribos, ¿por qué no iba a poder mantener el orden, socializar con los indios y enfrentarse a las milicias leales a la corona? En algún momento tienen que aprender, oyó decir a Jamie con ese tono suave que disimulaba la tenaz convicción que subyacía en sus palabras. Más vale temprano que tarde. Bueno. ¿Te has dado cuenta de que cuando salen tu abuelo levanta la espada o el rifle para dar señal del inicio? Jenny asintió con entusiasmo y Roger se vio obligado a admitir que él mismo había sentido una pequeña excitación en la columna vertebral cuando había visto a Jamie hacer ese gesto. Bueno, pues verás, esa señal indica a los hombres que deben seguirlo a donde él los guíe. Si llegan a un lugar en el que deben tomar una dirección determinada con rapidez, él desenvaina la espada y apunta con ella hacia dónde deben ir, para que puedan seguirlo de inmediato sin perderse. Él sigue siendo el mismo, tu abuelo, el padre de tu madre y un buen hombre, pero también tiene que ser un líder. Y entonces lleva un chaleco de cuero y una espada en la mano para que todos sepan que es el líder. Así no tiene que explicárselo a nadie. Jem volvió a sentir y siguió escuchando con atención. Bueno, que yo me ordene es algo más o menos parecido. La gente sabrá que soy una especie de líder ordenadamente. Es mi espada, en cierta forma. Y con un poco de suerte tal vez escuchen lo que digo alguna que otra vez. Oh, dijo Jen, empezaba a comprender. Ya veo. Pero en cambio le cogió la mano durante un instante y se la apretó. Luego se incorporó. Ahora debo marcharme, pero estaré de regreso a la hora de la cena. Desde la imprenta le llegó un aroma a gumbo de gambas, ostras y salchichas que se mezclaban en un modo extraño con los olores de la tinta y del metal, pero que aún así alcanzaba a removerles los jugos gástricos. «¿Papá?», preguntó Jen. Roger se volvió y miró hacia atrás por encima del hombro. «¿Sí? Creo que deberían darte una espada de verdad. Tal vez la necesites».
Fin del capítulo 70. Bueno, hasta aquí llegué, chicas. Y que me disculpe la Sassenach que dijo que le tocaba las 70, pero a mí también me parece que me tocaba las 70. Bueno, un placer volver a leer con ustedes y que me escuchen y yo escucharlas a ustedes, que es lo más lindo. Y bueno, no sé qué vamos a hacer cuando se terminen los libros, pero bueno, mientras tanto disfrutamos. Chicas, les mando un beso grande y mañana estaremos escuchando a otras Sassenach. Beso grande, las quiero.